Hola amigos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy interesante, el código limpio. El código limpio es una manera de cómo nosotros podemos organizar nuestra propia codificación. Estas diapositivas son un extracto de un buen libro que se llama el mismo nombre, Código Limpio, Manual de Estilo para el Desarrollo Ágil de Software. El autor de este libro es Robert C. Martin. Abajo en la descripción de este video voy a poner los datos adicionales del libro, si alguno estuviese interesado. Bien, empecemos. Esta imagen nos resulta familiar. Vemos que a la izquierda tenemos un buen código en el cual solamente se ponen unos pocos insultos, mientras que a la derecha se encuentran demasiados insultos. Esta situación, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar en grupo, en codificación, y se ha encontrado con la sorpresa a veces de ver código fuente de otros programadores donde algunas de las variables no son tan entendibles que digamos, y resulta muy difícil y muy tedioso entender esa lógica, lo que demanda muy buen tiempo, en cual ese tiempo puede ser aprovechado para la codificación y sacar el producto. Bien, ¿y para qué me sirve entonces el código limpio? El código limpio es muy importante debido a que con el tiempo nosotros podemos aplicar un mejor mantenimiento a nuestro programa, podemos aplicar una reusabilidad a nuestros extractos de códigos, quizás para otros proyectos. Tenemos un reconocimiento profesional por parte de nuestros colegas, debido a que si tenemos una buena manera de trabajar, nos dará una buena referencia frente a otros colegas. Evitar críticas porque, quieran o no, uno al programar de una manera desordenada y tratar de entenderse a sí mismo, como que genera rechazo entre las otras personas de nuestro mismo rubro. Y satisfacción personal, bueno, en mi caso, cuando yo veo un código, yo programo y veo que mi código está bien estructurado, ordenado, entonces yo me siento bien conmigo mismo. Ítems a evaluar. Bien, en este diapositivas vamos a hablar 4 aspectos importantes sobre el código limpio. En primer lugar son los nombres con sentido, luego vienen las funciones, los comentarios y los formatos. En nombres consentidos tenemos en la parte izquierda nombres que no son tan descriptivos, mientras en la parte derecha tenemos nombres un poco más descriptivos, a excepción de la parte inferior. Vemos en este cuadro que tenemos 3 variables, un string llamado n, otro string ap y otro string s. Si yo no tuviera el cuadro de acá a la derecha, no tuviera una idea tan clara de para qué servirían el almacenamiento de estas variables. En cambio, a nuestro lado derecho tenemos las 3 variables con un nombre más descriptivo: n de nombre, ap de apellido, s de sexo. Vemos que esta manera es un poco más descriptiva de mencionar nuestras variables. En la parte inferior es algo que he visto cotidianamente en mucho código fuente. No sé, quizás por tratar de agilizar la codificación o evitarse pensar en una variable, por lo general se comete el error, o bueno, no sé, no diría error, sino no recomendaría colocar a mis variables con nombres que puedan confundir. Por ejemplo, yo tengo este entero a que está inicializado con el valor 1 y tengo una lista L que fácilmente se puede confundir con un 1, o a veces encuentro variables que tienen la letra O mayúscula, que puede confundirse con un 0. Ahora imagínense esas variables en un fragmento de código donde hay validaciones, fors, bucles y así etcétera, pues va a confundir totalmente. Es por eso que es recomendable a veces, si yo tuviese una lista, yo describo de qué es esa lista, ¿no? En mi caso yo le pongo lst personas o lista personas, que es un poco más descriptivo. En la parte de la derecha, este es un extracto del libro. Esta variable es genimdhms.
El libro dice que en una empresa tenía una particularidad de mencionar esta variable para el uso de la obtención de el mes, día, hora, minutos y segundos de un determinado programa. Entonces, cuando los programadores se hablaban entre ellos y querían la función, como no era tan pronunciable, tan clara esa variable, le decían Genímedes. Pueden decir que Genímedes no dice lo que está en la pantalla. Entonces, ¿por qué no colocar un nombre más apropiado? No sé, obtener hora, obtener minutos, obtener día o obtener fecha completa, que es un poco más entendible. Bien, las funciones. Las funciones es otro punto a tratar en el libro. El libro recomienda que las funciones deberían tener 20 líneas aproximadamente, un poco más, un poco menos, dedicarse únicamente a un solo objetivo y darle un nombre descriptivo de la función. Dedicarse a un objetivo. Tenemos en el lado izquierdo dos funciones y en el lado derecho una única función. ¿Qué quiere decir este ítem? Dedicarse a un objetivo es que la función únicamente debe ser lo que dice su nombre. Por ejemplo, en el lado izquierdo dice agregar personas. Vemos que este método agrega un objeto llamado personas y se acabó, fin de la situación. Abajo vemos un método que es eliminar personas, el cual me recibe un parámetro personas y se elimina de la lista correspondiente. Fin. Mientras que en el lado derecho vemos un método también llamado agregar personas que recibe una variable personas, agrega la persona, remueve una persona, aparte comprueba un tamaño y sigue comprobando, más lógica de la programación. Al final, a medida que avanza el código, voy perdiendo el nombre que yo le puse a mi método, ¿no? Entonces es más recomendable que mis métodos deban dedicarse a un único objetivo, con el fin de que yo posteriormente al revisarlos pueda saber directamente de qué consiste este método y no estar analizando los submétodos siguientes. Funciones con nombre descriptivo. Como lo dije anteriormente, por ejemplo, este método 1 dice agregar 1, el método de abajo sin agregar 1 y otros métodos función 1. Si yo de aquí reviso este código en ciertos días, agregar 1 no me dice nada de qué consiste ese método. Eso yo lo pude haber reemplazado por un agregar personas. Otro sin agregar 1 tampoco es muy descriptivo que digamos. Pude haberlo reemplazado por un eliminar personas. O función 1, función 2, función 3, que es pésimamente recomendable nombrar nuestras funciones así. Funciones, la correcta implementación. Bien, para mí, en mi caso, yo recomiendo, o bueno, yo practico esto, que yo declaro, pongo el nombre de mi variable, perdón, de mis funciones, y si dentro de esa función yo requiriera una lógica adicional que no corresponde al nombre de mi función, esa lógica extra prefiero hacerla en otras funciones independientes, como ven acá en la parte inferior, y llamar o invocar a esas funciones en la parte superior a medida que la lógica lo vaya requiriendo. Es decir, tengo mi variable agregar persona, agrego la persona, luego verifico esta persona si existe y luego posteriormente confirmo y grabo los datos. De haberse un error o algo, mando un mensaje, ¿no? Como pueden ver acá, lo que yo recomiendo es que a medida que van invocando a las funciones, tienen que ir en ese mismo orden de invocación. ¿Para qué? Para facilitar la legibilidad del código. Es decir, si yo leyera agregar persona, sigo leyendo la siguiente línea, luego voy a verificar persona, como es un método, sé que va a estar debajo de este. Luego veo otro método, sé que va a estar debajo de ese. Y así poder evitarme pasear o buscar durante toda la hoja del código, que es más práctico, ¿no? De esta manera. Comentarios. Este es otro punto también importante en el libro, en el cual recomienda que debemos evitar comentarios redundantes e innecesarios, y también evitar comentarios de códigos.
Por ejemplo, evitar comentarios redundantes e innecesarios. Esto es un extracto del libro. Por ejemplo, no sé qué sentido tiene declarar variables y poner comentarios en la parte superior de qué consisten estas variables si los nombres ya de por sí son muy descriptivos. Por decirlo, nombre persona. ¿Por qué yo tendría que comentar el nombre de la persona? DNI. ¿Por qué tendría que especificar el documento de identidad de la persona? Si es algo casi lógico. String versión sistema. La versión del sistema. Y así encontrarán demasiados ejemplos donde hay comentarios muy redundantes o innecesarios, el cual al crear demasiado de estos evita leer legiblemente el código y nos aísla de entender lo que en sí hace el programa. Evitar comentarios de código. Esta es otra cosa que no recomiendo, porque cuando uno está revisando un código y encuentra código comentado, como que se pone a ver ese código y tratar de pensar de qué trataba ese código. O pasan los días y revisa el código y uno dice, ¿y esto para qué es? Por eso es recomendable con los programas de versiones de código, de sistemas. Es mejor utilizar estos como GitHub, Subversion, programas que permiten tener un mejor control de nuestra codificación. El formato. Nombrar a las constantes numéricas, el formato camello y la notación húngara. Nombrar a las constantes numéricas. Esto es algo que también les recomiendo como una buena práctica. Por ejemplo, si en una clase yo tuviese un valor máximo y un valor mínimo que es 7 y 2, como vemos acá, y yo solamente declaro private int 7, private int valor máximo por persona 7 y private int valor mínimo por persona 2, estas variables las puedo usar continuamente a medida que pasa el programa. Pero si yo no las declaro como unas constantes y pusiera el 7 y el 2 en la lógica del negocio, al momento que yo busco en mi hoja, puedo encontrar varios números 7, varios números 2, y no necesariamente es de los valores mínimos y máximos. O sea, como recomendación yo les digo, las partes constantes ténganlas como variables para saber de que estos son valores fijos o que valores que son estáticos o pueden moverse quizás bajo una condición y no son tan solo números sueltos por ahí. Notaciones. Por ejemplo, notación húngara. Antes, cuando uno construía software, la notación húngara decía que uno debe ponerle un prefijo a su variable, dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, si era string, le ponían n, un nombre, int y edad, y así b booleano, si no me equivoco. Pueden ver en Wikipedia una tabla completa de los prefijos. O por ejemplo, nombre, string, edad, int. Tendría sentido, no sé, especificar en el nombre de mi variable que es de tipo string, si ya de por sí está instanciado como string. O sea, cambiarle de nombre, ponerle string, ¿acaso alteraría el tipo de dato? Pues no. Bueno, esto ya lo dejo a criterio de ustedes, porque uno a veces entiende cómo uno declara sus variables, ¿no? Las notaciones camel case. Esta es una de mis notaciones favoritas que yo las uso y tiene dos especificaciones, el upper camel case y el lower camel case. En el upper camel case, en el primer caso, vemos por ejemplo que la primera letra es mayúscula, luego sigue minúscula, y en el cambio de palabras, en el cambio de sentencias o palabras, empieza a ponerse mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Mientras que en el lower camel case, la primera letra estrictamente es en minúscula y luego el sentido de la oración varía en mayúscula a minúscula. Yo personalmente prefiero la segunda, es la que más me adecuo. Bien, para ir terminando esta clase, estos consejos, tengo las siguientes conclusiones. Las funciones deberían, acá dice una única función. Las funciones deberían tener un único objetivo. Métodos dependientes de una función
deberían estar debajo de estas por orden de invocación. Como les decía, es más legible, es más fácil de leer código si los métodos están uno debajo de otro de acuerdo al orden que se usan. Créanme, es más fácil y es más ordenado, les va a ahorrar tiempo trabajar de esa forma. Usar nombres de variables legibles, esto también es importante, no solamente para ustedes, sino para el equipo con quien trabajan. ¿Por qué? Porque les ayudaría un montón y ahorrarían tiempo en lo que es la codificación y el entendimiento de la lógica de las funciones. Declarar variables en la parte superior de la clase. Esto también es una norma para mí importante. Todas mis variables que yo uso en mi clase, las variables globales, deben estar en la parte superior. Es decir, a veces cuando uno programa y necesita una variable adicional, por lo general la pone arriba del método y así sigue programando. Y cuando uno pasa el tiempo, está analizando las clases y encuentra variables declaradas en la parte superior, en la parte del medio, en la parte inferior, y uno pierde la noción de cuántas variables tiene esa clase. Es por eso que recomendable es ponerlas todas en la parte superior. Bien, espero que esto les haya sido de utilidad, estos tips. Código Limpio para mí es un buen libro en el cual uno aprende a estructurar y ordenar mejor su código. Se lo recomiendo, no se lo van a fallar. Bien, yo soy Me2Code. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete. Gracias.